Bueno, entonces aquí hay que tener cuidado que hay una resta arriba, por eso pongo de nuevo entre paréntesis. Entonces, después de operar, ¿verdad? Que 4 por 2x da 8x, 4 por 5 da 20, menos 3x cuadrado por 2x da menos 6x al cubo, ¿verdad? Porque suman los exponentes de la variable x, menos 3x cuadrado por 5 da menos 15x cuadrado, menos, entonces, al multiplicarse dio 6x al cubo, ¿verdad? Menos 6x por x cuadrado da menos 6x al cubo. 5 por menos 6x, como aquí tiene exponente 1, multiplican, deben sumar los exponentes, 6 queda menos 30x a la 2. ¿Qué lo pongo entre paréntesis este producto? Para no confundir, entonces mejor hasta después voy a multiplicar por el signo menos, ¿verdad? Entonces, al eliminar el paréntesis, menos por menos da más y menos por menos da más también, ¿verdad? Entonces aquí, cuando ya en esta expresión, entonces aquí solo solo faltaría reducir los términos semejantes entre sí, ¿verdad? Si es que existen entre sí. Entonces aquí este es semejante con este y este es semejante con este otro, ¿verdad? Estos dos no, entonces sería menos 6x al cubo más 6x cubo, como son opuestos, ¿verdad? Son iguales pero signo contrario, entonces se cancela. Menos 15x al cuadrado más 30x al cuadrado va a dar 15x al cuadrado. Y estos los pongo de últimos, 8x más 20 porque no tienen semejante. Entonces el resultado final va a ser 15x cuadrado más 8x más 20 sobre 4 menos 3x al cuadrado a la 2. Que de acuerdo a la fórmula, la expresión que corresponde a b debe ir al cuadrado. Entonces por eso abajo queda expresión elevada al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí es de aplicar las fórmulas correctas. Esta es la clase que es un poco más larga de la tutoría, ¿verdad? Pero que estamos iniciando. Bien, ahora los ejemplos de las derivadas. Ahora pasamos a ejemplos de derivadas donde se aplica la fórmula 9. ¿Dónde es la fórmula 9? Es la última que dice que si y es igual u a la n, donde u es una función de x y n es cualquier número real, la derivada de y va a ser igual n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Es decir, esto es cuando se ha aplicado a funciones compuestas. Esta es regla de la cadena para una función potencia o una función compuesta que se vio en matemáticas. Que vuelvo a escribir la fórmula acá, ¿verdad? Que dice, si y es igual a u a la n, y u es una función de x, derivada de y va a ser igual n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Entonces estos son casos de funciones compuestas, ¿verdad? Por ejemplo, nos dicen si y es igual, derivar siguiente función, y es igual 2x más 1 a la 4. Entonces, aquí se nos complicaría si nosotros 2x más 1 a la 4, tendríamos que multiplicar 2x más 1 4 veces. Se nos complicaría, habría que multiplicarlo esto 4 veces, ¿verdad? 2x más 1 a la 4 es multiplicarlo 2 veces, entonces una expresión demasiado larga, entonces solo la vamos a... Entonces, es útil esta última derivada, ¿verdad? Entonces solo vamos a expresar, ¿verdad? Entonces, la función potencia va a ser 2x más 1. Es lo que está adentro, ¿verdad?
y n es igual a 4. N es igual a 4. Entonces, derivando función, aplicando este criterio, esta fórmula, entonces la derivada va a ser igual 4, que pasa a multiplicar por 2x más 1, la expresión que se copia, a la 4 menos 1, es decir, va restando una unidad en el exponente por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? Entonces la derivada de u se deriva por aparte, es esta que derivo aquí arriba. Derivada de u es la derivada de 2x más 1. La derivada de 2x, recuerden que y, si y es igual a cx, su derivada es c, ¿verdad? Entonces sería 2 y la derivada de 1 es 0. Entonces la derivada de u es 2. Por tanto, y derivada de esto va a ser 4 por 2x más 1 a la 4 menos 1 por derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de u? 2. Sería 4 por 2x más 1 elevado a la 3 por 2. Y se puede multiplicar, como son dos constantes que están fuera de la función potencia, se pueden multiplicar entre sí. Entonces, esto nos quedaría 8 por 2x más 1 a la 3. Entonces la derivada es igual de la expresión de esta función potencia es igual 8 por 2x más 1 elevado a la 3. Ahí queda, a ver. Otro ejemplo. Si y es igual, sin derivar 5x a la 3 menos 2x más 3 elevado a la 5. La expresión u es solo lo que está dentro, derivamos, ¿verdad? Derivada de 5x a la 3 sería 5 por derivada de esto 3x a la 2, que resta una unidad, menos derivada de 2x es derivada de 2x es menos 2, ¿verdad? Y derivada de la constante es 0. Y tomando en cuenta que n es igual a 5, aplicando la fórmula. Por tanto, evaluamos función en fórmula de la regla de la cadena. Derivada de y va a ser igual 5, que es el exponente original, pasa a multiplicar por toda la expresión y al exponente de esa expresión, de esa función potencia, le restamos 1 por la derivada de u, que aquí lo pongo ya con práctica, ya lo ponen de un solo. Esto porque estoy explicando, ¿verdad? Entonces ya lo que dio 15x cuadrado menos 2. Entonces, derivada de y va a ser igual 5 por 5x a la 3 menos 2x más 3 por 15x cuadrado menos 2. Entonces lo podemos dejar así. También se puede multiplicar, pero lo importante es que esta expresión, esta original, va a quedar siempre dentro. Este es el caso de la regla de la cadena para derivadas. Importante que estos temas que los tengan claros, porque ya en el segundo parcial vamos a hacer gráficas, ¿verdad? Aplicando criterios de las derivadas. Gráficas de expresiones polinómicas de grado 2. Entonces esto es importante tener claro estos criterios de derivada para el segundo parcial, que es el que un poco más complicado. Otro ejemplo, nos piden derivar y igual 2x a la 2 más 3x a la 1 medio. Identificamos la expresión u. La expresión u es esta, 2x cuadrado más 3x. Y n es igual a 1 medio. Procedemos a derivar u. Derivada de 2x cuadrado va a ser igual a 2. Por la derivada de esto es 2x. Y la derivada de 3x es 3, ¿verdad? Es 3. Resolviendo 2 por 2x, 4x más 3. Entonces, por tanto, la derivada va a ser, aplicando esta fórmula, y' por n a la u a la n menos 1 por derivada de u,
va a ser igual n, que pasa a multiplicar el n original de 1 medio por 2x cuadrado más 3x a la n menos 1, 1 medio menos 1 por derivada de u. Medio menos 1 da menos 1 medio, o quedaría 1 medio por 2x cuadrado más 3x a la menos 1 medio por la derivada de u, que es esta, ¿verdad? Y la sustituimos acá. Entonces esta va a ser mi respuesta final de la derivada de esta función potencia. Es una función compuesta. Bien. Análisis marginal. La derivada tiene varias aplicaciones en la administración y en la economía, en la construcción de lo que denominamos tasas marginales. En este campo, la palabra marginal se utiliza para indicar una derivada. Es decir, cuando dicen utilidad marginal, se refiere a la derivada de la función de utilidad o el costo marginal, que para indicar una tasa de cambio promedio instantánea, ¿verdad? Que se da, es decir, si hay un cambio pequeñito en una unidad, un cambio marginal, entonces eh, el cambio en la otra variable que se analiza es pequeño, es marginal, por eso de ahí el nombre. Entonces, costo marginal, definimos el costo marginal como el valor del límite, como el valor límite del costo promedio por artículo extra cuando este número de artículos extra tiende a cero. Así podemos pensar del costo marginal como el costo promedio por artículo extra, es decir, el costo promedio instantáneo, cuando se efectúa un cambio muy pequeño en la cantidad producida. El costo No marginal... se ve la diapositiva, no se ve. Los demás la están viendo, pero sí la estoy compartiendo. No, solo se ve en verde la No, pantalla. ingeniero, solo se ve en verde. A ver que hay algún problema. Ahora sí. Ahora sí, licenciada. Sí, bueno. No es que un poco más pequeño. Entonces, el costo marginal es el límite, valor límite del costo promedio por artículo extra. Cuando este número de artículos extra tiende a cero. Así podemos pensar que el costo marginal como el costo promedio por artículo extra cuando se efectúa un cambio muy pequeño en la cantidad producida. Costo marginal no es otra cosa que la derivada de la función del costo con respecto a la cantidad producida. Es decir, costo marginal es la derivada de la función de costo, es decir, C'X. Costo marginal mide la tasa con que el costo se incrementa con respecto al incremento de la cantidad producida. Ejemplo 1. Si la función de costo marginal en una fábrica está dada por Cx, la función Cx igual 200 más 0.03x cuadrado, encuentre la función de costo marginal y evalúe el costo marginal cuando la producción es x igual a 50, x igual a 100 y x igual 150. Entonces lo primero que hacemos es sacar la función de costo marginal derivando, ¿verdad? Derivada de 200, una constante es 0. Derivada de 0.03 x cuadrado sería 0.03 por 2x, 0.06 x. Bien, entonces a esta función de costo marginal, entonces sustituimos los valores que nos están dando de x. Entonces, costo marginal es la función 0.06x. Si x es igual a 50, el costo marginal será C'X, el costo marginal evaluando, sustituyendo, sería 0.06 por 50 igual a 3. Si x igual a 100, el costo marginal
Evaluamos en la función de costo marginal 0.06%, que es igual a 6. Y si x igual a 150, al sustituirlo en la función de costo marginal que nos dio después de derivar, nos va a dar un valor de 9. Informalmente podemos decir que el costo de producir el artículo 51 es de $3. El artículo 101 tiene un costo de $6 y el artículo 151 17.50 dólares. Es decir, que el costo marginal es como el costo de producir una unidad extra de la cual nos están analizando, del cual estamos analizando. Es decir, que $3 es como el valor de la unidad 51. Para este caso, para el caso de 100, $6 es como el costo de la unidad 101, es decir, la adicional. Una unidad adicional, $9 es el costo de la unidad 151. Bien, ingreso y utilidad marginales. Ahora consideramos los ingresos derivados de la venta de productos o servicios de una empresa. Si Rx denota el ingreso en dólares por la venta de X artículos, definimos el ingreso marginal como la derivada de la función R' de X. Ejemplo 2. Ingreso marginal. Si la función de ingresos está dada por Rx igual 10x menos 0.01x cuadrado, en donde x es el número de artículos vendidos, determine el ingreso marginal. Evalúe el ingreso marginal cuando x es igual a 200. Entonces derivamos la función Rx, derivada de 10x, por la segunda fórmula, o tercera fórmula, que derivada de 10x es 10, vale 10 por 1. Y derivada 0.01x cuadrado sería 0.01 constante por la derivada de esto, 2 que pasa a multiplicar por x. Esto nos queda 10 menos 0.02x, la derivada, ¿verdad? Quedan dos términos. Entonces esto nos da el ingreso marginal cuando se vende un número autorizado X arbitrario de X artículo. Si X es igual a 200, que es lo que nos pide este ejemplo, obtenemos un ingreso marginal de, entonces sustituimos en la expresión después de derivar la función de ingreso, sustituimos el valor de 200 para X, 10, como el primero es constante, eso se copia, ¿verdad? Menos 0.02 por 200, esto nos da 10 menos 4 igual a 6. Es decir, que cuando se venden 200 artículos, cualquier incremento pequeño en las ventas provoca un aumento de los ingresos de 6 por artículo. Es decir, el ingreso del artículo 201 va a ser de solo ese artículo, de esa unidad de 201, después va a ser de $6 si hay un ingreso, si hay un pequeño incremento en la producción. Entonces, si ustedes observan, solo es de derivar la función y sustituir para el valor, para el valor que nos piden, el valor de x, sustituirlo en la función que nos quedó después de derivar. Ahora, la utilidad que una empresa obtiene está dada por la diferencia entre sus ingresos y sus costos. Si la función de ingreso es Rx, cuando se venden aquí X artículos, y la función de costo es C de X, al producirse esos mismos X artículos, entonces la utilidad, tengo que corregir, ¿verdad? Hay algo. La utilidad U de X obtenida por producir y vender X artículos está dada por R de X menos C de X, es decir, ingreso menos costo. La derivada U de X se denomina la utilidad marginal y representa la utilidad adicional por artículo si la producción sufre un pequeño incremento.
Entonces, la utilidad marginal, si en una fábrica, o ejemplo, si en una fábrica la función de costo está dada por Cx por C de X igual 5000 más 20X, y la función de ingreso está dada por R de X igual 80X menos 0.01 X cuadrado, calcule la utilidad marginal cuando se producen y venden 150 unidades, y también en el caso de que se produzcan 400 unidades. Entonces, el primer paso no es derivar, sino que es restar las dos funciones. Hay que sacar la función de utilidad, ¿verdad? La función de utilidad sale de restar la función de Rx ingreso menos C de X el costo. Entonces aplicamos operación algebraica resta, ¿verdad? Sería la función de ingreso menos, entre paréntesis, la función del costo. La ponemos entre paréntesis y después eliminamos los paréntesis, sobre todo en la segunda expresión. Al eliminar el paréntesis, multiplicamos el signo por cada término acá, ¿verdad? Sería menos 5000 menos por más da menos 20x en el segundo. Entonces reducimos términos semejantes. ¿Cómo reducimos términos semejantes? Identificamos los semejantes entre sí. 80x es semejante con 20x, porque tiene la misma variable con su mismo exponente, la variable. 80 menos 20 da 60, ¿no? Y los demás solo se copian. Entonces, escribiendo en forma canónica, es decir, con los exponentes de la variable en forma descendente, ponemos el segundo y tercer término de esta expresión de primero. Y la que salió de reducir 80x con 20x, no, perdón, de primero el segundo término y de último este. Lo que resultó de dividir, de reducir 80 menos 20x, va al segundo término respetando el orden del exponente que tiene la variable. Entonces, esta es mi función de utilidad. Aquí tengo mi función de utilidad resultante. Entonces, ya con esa función de utilidad, procedemos a calcular la utilidad marginal que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Cómo? Lo primero es derivando, ¿verdad? Como la función de utilidad es menos 0.01 x cuadrado más 60x menos 5000, la utilidad marginal se obtiene derivando esta función. Derivamos. Sería menos 0.01 por la derivada de esto, 2x, más la derivada de 60x, 60, ¿verdad? Directa, y derivada de 5000 da 0. Entonces, de multiplicar 2 por menos 0.01 quedaría menos 0.02x más 60. Esa sería la función de utilidad marginal. Entonces procedemos a sustituir lo que nos solicita el problema, ¿verdad? Para 150 unidades, calcula la utilidad marginal para 150 y para 400 unidades. Entonces, para x igual a 150, sustituimos en la función de utilidad marginal x por 150. Entonces sería menos 0.02 por 150 más 60. Esto me da 30. Entonces, cuando se produce, esto indica que cuando se producen 150 artículos, la utilidad marginal, la utilidad extra por artículo adicional, cuando la producción se incrementa en una pequeña producción es de $30. Ahora, cuando X igual a 400, porque también nos está pidiendo para 400 unidades. Entonces sustituimos en la función de utilidad marginal. Entonces sería menos 0.02 por 400 más 60. Esto me da menos 20. Significa que cuando se producen 400 unidades, un pequeño incremento en la producción
da como resultado una pérdida, es decir, una utilidad negativa de $20 por unidad adicional. Es decir, que si se produce, hay un pequeño incremento después de 400, va a haber una pérdida, el valor de la utilidad va a ser negativo, ¿verdad? Y es una pérdida marginal más bien. Bien, entonces con esto concluimos, ¿verdad? Que no era mi intención exponer la pantalla completa, pero me está dando problemas. Lo señala acá. Bien, entonces esto es el primer parcial. Bien, entonces esta es la conclusión, la primera tutoría. Aquí pongo los creadores que desarrollaron el cálculo, ¿verdad? Diferencial integral, Leibniz de Alemania y Isaac Newton. Estos fueron los culpables del cálculo, ¿verdad? Bien. Entonces no sé si hay preguntas o consultas. Vamos a tener la primera prueba en línea, es la otra clase es de esto, ¿verdad? De los temas que vimos. Y la prueba en línea no se hace en la hora de la tutoría, sino que la dejo después, ¿verdad? Sería en la tarde, en adelante, después de las 12. No sé, preguntas o de la clase o del... Sobre las tareas, licenciado, es que no pude escuchar porque entré un poquito tarde. Las tareas son en grupo, son las que más vale 12 puntos, porque son más tareas, son 5 tareas, siempre voy a dejar, es decir, todas las tutorías todas las visitas vamos a tener tutoría. Entonces es lo que más vale, las tareas en grupo. Son 5 tareas a 12 puntos cada una, suman 60. Otro trabajo es el foro en línea. El foro está abierto 2 semanas. A partir de mañana vale 2 puntos, pero son 5 foros, suman 10, ¿verdad? Eso no lo descuiden. Los foros, para tener los puntos, deben hacer una opinión inicial sobre el tema que está el video, que se plantea en el video, y hacer 2 réplicas contestando a otro compañero o compañera. O sea, deben haber 3 participaciones justificadas. La réplica, ingeniero, perdón, es, o sea, del mismo compañero o se puede hacer una réplica de un compañero y de otro compañero. Así es, pero relacionado al tema, ¿verdad? Ajá, entonces se puede hacer de 2 compañeros diferentes o tendría que ser Sí, siempre del mismo. sí, se puede hacer de 2 diferentes. Es decir, Una opinión nada más del tema que ellos están hablando. sí, una forma de debate sobre el tema de que se plantea en el video. Ya, gracias. No lo descuiden porque son 2 puntos cada uno, 10 suman, ¿verdad? Y 10 puntos son 10 puntos. En este caso sería del video, ¿va? Y los exámenes en línea que son 10 puntos, ¿no? Es lo que vale. ¿Cuántos grupos son? El grupo, como son 18, solo serían 5 grupos de entre 4 y 3 personas. Ingeniero, ¿y por qué no lo deja de más? No, porque son muy pocos alumnos, son 4, entonces 4 personas los grupos, ¿no? O sea, si hubieran sido más alumnos, hubiera dejado más integrantes, ¿sí? Entonces 4 personas. Ingeniero, ¿es por Ajá. línea cuándo comienzan o No le escucho, ¿sí? estos foros en línea cuándo comienzan o dónde nos podemos Digamos, después de enterar? cada tutoría, ahí en la unidad 1 ya va a estar subido.
ya habilitado a partir de mañana. Ajá. O sea, y 2 semanas a partir de mañana. Ah, ok. Ajá. Ahora, solo que las opiniones no vaya a ser, sí, estoy de acuerdo, solo decir, estoy de acuerdo con el compañero, o no me parece, no, tienen que argumentar, ¿verdad? Eso es lo que se refiere a la Ok, réplica. correcto. Ujú. Ajá. Entonces, todavía tenemos 7 minutos, cualquier duda vamos a aprovechar este tiempo. Ingeniero, Ajá. con respecto a los grupos, bueno, ahorita así como estamos, hay compañeros que yo no los conozco y así como para hacer los grupos, no sé si, O sea, el grupo máximo de 4 personas, máximo, sí. ajá, Mínimo pero de una, entonces, si no puede reunirse con, o no, o sea se que si digamos yo dificulta. no podría reunirme con otros compañeros, podría subir la guía yo sola, Bueno, la guía solo es una pero igual uno tiene que estar en un sí, grupo obligatorio, ¿verdad? no, o sea que máximo de 4, si no pueden trabajar en grupo, pueden trabajar solo. Ah, está bien, entonces, bueno, gracias, ingeniero. Compañera, nosotros solo habemos 2 en el grupo, por si quiere escribirnos y Ah, unirse. está bien, su nombre, por favor. Diana y Katy. Está No le bien, Diana, entonces escuché. ya le escribo. Ok. Bueno, gracias. Bien. Ingeniero. Parece que un compañero no, como que no escucha el audio. Sí, ¿quién? Sí, ¿quién tiene alguna pregunta que no se escucha, dicen, el audio? Me puede escribir si parece que está fallando un audio. Bueno, cualquier consulta me pueden escribir al número de WhatsApp, ¿verdad? Creo que todos lo tienen. Sí, bueno, sí, entonces la próxima visita, el día de la siguiente visita va a haber examen, pero después de la clase lo voy a habilitar. Y sí, importante repasar los temas de matemáticas, ¿verdad? Que es importante, si ustedes se observan, se aplicó bastantes operaciones algebraicas, factorización, alguna multiplicación, todos esos criterios hay que repasarlos si no hay claridad, porque esa es la dificultad de cálculo, a veces lo de matemáticas. Incide pues para... La guía, ¿cuándo va a estar disponible ya? La guía mañana, se las prometo, mañana en la noche la voy a subir, ¿no? Ah, ok. Que como doy ¿Hasta qué 2 fecha hay que clases, entregarla? la guía van a subir una por grupo, el día de la siguiente tutoría, ahí la van a subir En 2 en semanas entonces. 2 semanas, sí, correcto. Los videos los voy a subir también, los enlaces, y la presentación de la diapositiva también la voy a subir al campus virtual, ¿no?
Entonces esto lo subo a YouTube, ¿no? Estos videos son canal y quedan grabados por si por problemas de señal se salieron, para que los revisen, ¿verdad? Los repasen. Entonces, un recurso ahí lo agrego en el campus virtual, en la unidad 1 está. Lo voy a agregar. Bien, entonces si no... Ingeniero, licenciado, disculpe, ¿hay algún grupo de la clase? Sí, bueno, escríbame a mi número, Ajá. me manda un mensaje para agregarla, 95 73, este es mi número. Sí, Número de WhatsApp. está bien. Ingeniero, una pregunta más. Ah, Aló, sí, aparece ahí entonces. Usted va a mandar una mañana. la guía mañana la voy a subir, ¿verdad? Ah, una que aparece ahí, que estuve mirando ahí, esa no es. Mm, Es que ahí aparece una en la sí, ahorita plataforma. bueno, voy a revisarla, es que tengo que revisarla, pero seguridad mañana. Inge, Ajá, hay examen la próxima tutoría. sí, que no es en el tiempo de la tutoría, sino que es el sábado después, el domingo de mediodía en adelante. Al Ah, tiempo, ok. Gracias. o sea, al tiempo que ustedes puedan, ¿verdad? Pero el examen viene de los temas de hoy. Sí, de temas de hoy, correcto. Ah, ok. Bueno, si no hay más consultas, ya terminamos y aparte que ya nos queda menos, ya nos saca, ya solo quedan segundos, ¿verdad? Bueno, entonces cualquier consulta me puede escribir a mi WhatsApp personal. Gracias, Lick. Buenas tardes. Bueno, pasen buenas tardes todos. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, buenas tardes. Pase buen Gracias. día. Buenas tardes, que estén bien. Gracias, igual.